Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de La Voz Liberacionista. Hoy vamos a hablar un tema que ha venido generando mucha polémica, sobre todo en el tema de redes sociales, desde la semana pasada. Por eso nos va a acompañar doña Maureen Clark. El tema es Cocorí. Desde que se tomó la decisión, ¿verdad?, en el plenario de quitar este libro de la malla curricular, que bueno, que es una decisión que está tomada desde el año 2003, se ha venido generando en redes sociales una serie de reclamos, de odios, de críticas, y queremos primero que nada aclarar cuál fue la decisión que tomaron los legisladores, ¿verdad?, con respecto a este tema, y para eso la diputada liberacionista pues nos va a comentar un poco más. Bienvenida, doña Mauri. Bueno, muchas gracias. Es muy oportuno y me da la oportunidad sobre todo de explicar cuál fue el origen. Yo formo parte de la subcomisión afrodescendiente, que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos, y también formo parte del Consejo Asesor. Ahí se ha venido hablando precisamente de cuáles son los vacíos, cuáles son las carencias de la población afrodescendiente, que las hay muchas, las brechas en materia de empleo, en materia económica, en materia de educación, en materia de aseguramiento, o sea, en todo el quehacer, digamos, de la población hay que ver las condiciones en que se están en las condiciones base mínimas, son las de la población afrodescendiente. En ese sentido, una de las cosas que sale y sobre el que se habla es la condición del país desde el punto de vista de discriminación racial. Eso también los números te dan esa visión, y ese es el producto de la discriminación racial. Entonces hablamos del establecimiento de acciones afirmativas en todo sentido. Ahí estamos trabajando sobre un diagnóstico y hemos ido tocando temas, cuáles son los temas que para nosotros son fundamentales. Y ahí hemos conversado con el ministro de Economía, la viceministra de Economía, el ministro de Trabajo, y estábamos avanzando. Y surge nuevamente, porque es un resabio, es una deuda que el país tiene con la población afrodescendiente en cuanto a inclusión, porque este país no admite que no ha incluido a la población afrodescendiente, y por eso las condiciones en que está, y surge nuevamente el tema de Cocorí y todos los sobrevivientes de Cocorí, las nuevas generaciones sobrevivientes de una lectura que ha estado, es cierto, es una lectura que viene desde 1947 para allá, o sea, antes de que se eliminara el apartheid en este país que hubo, donde la población afrodescendiente no podía pasar de cierta parte del país, y donde mucha gente no lo reconoce como el apartheid que fue y la exclusión que todavía existe. En ese sentido, ya sabemos que el libro Cocorí ya fue sacado como lectura obligatoria, pero sigue manteniéndose dentro de la lista de los libros a leer por parte del primero y segundo ciclo. Y en ese sentido también conocemos los dos fallos lastimosamente de la sala cuarta, donde a pesar de que analiza que hay que leerlo desde un punto de vista maduro, de adultos, sigue recomendándolo para niños que no tienen esa capacidad todavía para entender ese tipo de relaciones, y que ha servido para nuestra población para en algunos casos hasta cambiarle de nombre a los niños varones, que han llevado sobre sus espaldas los embates de la discriminación en el nivel escolar, y donde hay maestras y maestros que no son capaces de hacer esa explicación y esa lectura de vida. Nosotros en ningún momento hemos censurado, porque ese libro está a la venta, cualquiera lo puede leer, cualquier adulto lo puede leer. Lo que decimos es que no puede ser que continuemos hoy, en pleno siglo XXI, obligando a niñas y niños, tanto mestizos como negros, a leer ese libro y a enfrentar todo el escarnio social que sobre ellos, sobre todo las niñas y niños afrodescendientes, tienen que dar cuando sus compañeritos
empiezan a hacer la diferencia, porque mentiras que se fijan en la rosa, mentiras que se fijan en todo ese valor literario que el libro tiene, eso lo puede hacer un adulto que esté a favor o que esté en contra, pero si un padre de familia o una madre de familia quiere comprar el libro y enseñarle a sus hijos cómo no discriminar, bienvenido sea. Pero que no puede ser que la institucionalidad del Estado costarricense siga haciendo eso, siga con la discriminación racial en este país, porque son los estereotipos derivados del resultado de la lectura de ese libro a lo que hemos tenido que enfrentarnos como población desde hace décadas. Doña Maureen, y es que también, bueno, en redes sociales algo que se comentaba mucho, ¿verdad? Era que las personas decían, bueno, yo leí Cocorí, pero no soy racista. Nosotros vimos en Cocorí, creo que eso es un problema de las personas afrodescendientes, ¿verdad? Empieza una serie de críticas donde dicen que solamente ustedes pueden ver con esos ojos a Cocorí como un libro discriminatorio. Ahora, no es lo mismo realmente, ¿verdad?, una persona que no ha sido víctima de discriminación, de racismo, poder emitir criterios como esto. Entonces a mí me gustaría tal vez, ¿cuál es esa posición que ustedes pueden tal vez con propiedad afrontar y responderle a todas las personas que han hecho este tipo de comentarios en desde la visión de los derechos humanos, que Costa Rica es signatario de las convenciones y que está obligado a tener esa visión, ese lente para ver las cosas desde esa visión? Somos los afectados los que tenemos que decir si nos ofende o no. No son las personas, en este caso, la hegemonía mayoritaria, dominante, el que nos va a decir si nos duele o no. Le pongo un ejemplo. Si a usted le duele un zapato, usted sabe que le duele y usted sabe dónde le duele. Nadie le va a venir a explicar a usted dónde le duele ni si le duele. Esa es la realidad. Usted tiene que ponerse en esta piel para entender de qué estamos hablando. Por eso es que yo no acepto que me diga una persona no afrodescendiente que lo leyó y no le dio nada. Gracias a Dios, lo está viendo como debe ser, interpretándolo como debe ser, pero eso no quiere decir que no hay personas que lo ven desde esa dimensión, y sobre todo niños. Yo estoy por los niños y las niñas. Ellos no están en capacidad de ver hacer ese análisis, y usted ve cómo en el momento en que lo están leyendo inmediatamente asocian a las personas que están a su alrededor, y si hay un afrodescendiente va a ser la carga de toda la prueba de lo que ellos en ese momento están entendiendo. A eso es a lo que vamos. Los y las niñas, no es una discusión de adultos, perdónenme, no es una discusión de adultos. Los adultos yo esperaría que entendieran y que no fueran racistas. Por eso es que todas esas declaraciones, esos insultos, esas amenazas, esas palabras soeces que hemos recibido, lo que viene a mí en este momento a decir es que véanlo, ahora con una magnitud exacerbada, como dice usted. ¿Por qué? Porque resulta ser que se esconden tras el anonimato de las redes para decir realmente lo que piensan. Y me van a decir que eso no es racismo, me van a decir que eso no es discriminación racial. Perdónenme, pero esto es lo que viene a comprobar fehacientemente es lo que somos como país, un país racista que discrimina. Justamente, doña Maureen, creo que esa ha sido una de las mayores problemáticas que está viviendo el país. Creo que tal vez este tema, más allá de Cocorí, ha venido a exponenciar una problemática no solamente del racismo y la discriminación, sino es esta defensa que se está haciendo con el método ataque. O sea, nosotros creemos que defender nuestros derechos permite atacar a aquel que piensa completamente diferente. Entonces, vemos en redes sociales como si usted tiene una opinión, ¿verdad? Sobre todo hablo del tema de redes sociales porque es lo que está ahorita, digamos, como en boga. Pero estamos hablando de que tenemos gente que ataca, que ofende, aludiendo a una defensa, ¿verdad? Defendiendo una posición. Y creo que es ahí donde nosotros estamos hablando de este grave problema que se está viviendo, que usted mismo lo acaba de decir. Se vive en el fútbol,
No solamente es un tema de literatura, se vive en el fútbol, se vive en las escuelas, en los colegios, lo vivimos en las redes, lo vivimos en política constantemente. Así es. En el día a día, yo en este momento, mi despacho está ayudando a una muchacha a presentar un recurso de amparo porque ella, que es una profesional, está sacando una maestría y tiene una maestra, una profesora en una universidad privada, por cierto, que constantemente le está recordando su color. Y se lo dice abiertamente y hace todas las formas habidas y por haber para incomodar a la muchacha y ojalá para que no vuelva a clases. Y me están diciendo que no existe racismo. En la escuela, la chiquita, a mí no se me olvida, la chiquita de Acerrí, en la escuela, donde la maestra cree que ser limonense es una raza o una etnia. Por Dios, se parte de que se supone que los maestros están en la capacidad para analizar eso para los niños y por eso lo tienen en la lista. Pero por favor, vean la realidad. El país, el estadio Morera Soto no fue sancionado con $20,000 o $40,000 por comentarios racistas. ¿Qué le gritan a los futbolistas? Cuando el futbolista está jugando, es blanco o mestizo, pero cuando falla, cuando pierde un partido, es negro. Inmediatamente. Esta sociedad hipócrita ya era hora de que saliera. A mí me encanta la idea de que se exponga el país, que se vea cómo somos de verdad y que hagamos algo al respecto, porque no es cierto que todos somos igualiticos. ¿Cuál ha sido el sistema educativo que hizo con nosotras? Yo yo me olvidé. ¿Qué hizo el sistema? Nos borró nuestra cultura, nos borró y nos implantó otra cosa. Por eso es que se ve que algunos de nosotros ni siquiera sienten que hay racismo. ¿Por qué? Porque se supone que la hegemonía del grupo dominante es el que tuvimos que adquirir todos y todas. Pero los que tuvimos, gracias a Dios, la posibilidad de mantener nuestra identidad, pudimos superar eso, pero hay niños que no, hay niños, a esa edad todavía no, usted está formando, entonces mantener eso, ese libro, que es un libro escrito en la época del racismo, por favor, hay miles de libros de más de esta época o incluso anteriores que perfectamente pueden cumplir con eso. ¿Por qué la resistencia? Eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué la resistencia a decir que no desde una visión del otro y del grupo dominante mayoritario? ¿Por qué? Porque no quiere entender y no quiere aceptar la cruda realidad de que esto es un país racista. Constantemente, doña Maureen, tal vez apegándonos un poco también a este tema de Cocorí y de la defensa de verdad, usted normalmente siempre ha hablado también en sus discursos constantemente sobre que Limón a veces también se ha visto como ciudadanos de segunda, tercera y hasta cuarta categoría. Y esta es una de las declaraciones tal vez más fuertes que usted ha venido haciendo y también, ¿verdad? Ahora que usted comentaba estos casos y demás, qué difícil, ¿verdad? También defender a veces cosas que uno puede decir, no está pasando, cuando uno no lo ve, tal vez para uno como una persona, digamos, mestiza o una persona más, uno dice, no, eso no se da, no está sucediendo, pero cuando viene una persona y lo sufre directamente en carne propia, lo sufre en los hospitales, lo sufre en el trabajo, lo sufre por las condiciones de desarrollo, las oportunidades académicas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y tal vez aquí es, ¿verdad, doña Maureen, la pregunta la que quiero hacer, más allá de Cocorí, ¿cuál es esa lucha que se va a dar para poder erradicar realmente o para poder empezar a subsanar esta problemática que quedó en evidencia tras haber expuesto nuevamente o haber traído a colación el tema de Cocorí, que va más allá de un libro? Pues nosotros tenemos una estrategia y Cocorí es una más dentro de toda la estrategia. Nosotros lo que queremos, además de la conciencia y visibilizar la realidad, es generar acciones afirmativas en todos los campos. El que más nos duele en este momento es el del empleo. Requerimos espacios de empleo para los jóvenes, oportunidades. Gracias a Dios que en el caso de Limón, que ahí no está la mayoría de población afrodescendiente, ya se está viendo posibles
cambios en el proceso de desarrollo por todas las inversiones que van a haber. Incluso a lo mejor pueda ocurrir que algunos quieran regresar al puerto. Ojalá que se dé, porque va a haber mayor empleo, al menos eso se espera. Pero lo que queremos es una mayor incorporación en todas las áreas de esta sociedad y en igualdad de condiciones, que porque uno es mujer y es negra tiene una doble discriminación, porque eso se da en la realidad, o que existan trabas, porque como siempre lo he dicho, en uno de los bastiones nuestros que todavía no hemos podido hacer la diferencia, y por cierto, gracias a Dios están trabajando en una política sobre todo de incorporación e inclusión a los afrodescendientes en el Poder Judicial. Yo quisiera que efectivamente no hubiera barreras en la administración de justicia, por ejemplo. Sobre eso vamos a trabajar. Hoy recibimos a una magistrada que nos vino a mostrar lo que están haciendo, y yo le decía, 2015, y el Poder Judicial todavía no tiene el lente contra la discriminación, o sea, el lente de la inclusión. Y eso que somos un país multiétnico y pluricultural. 2015. Tiene 10 años de tener una política de igualdad y equidad de género, pero no tiene una de inclusión de la población afrodescendiente. Y apenas está trabajando en las otras, ¿verdad? Bueno, en la indígena ya está más avanzada, pero 2015. Entonces, yo diría, ¿qué clase de fallos hemos tenido en los tribunales? ¿Qué clase de análisis de prueba? A mí me gustaría saber si hay sesgos en la policía, por ejemplo, a propósito de lo que está ocurriendo en algunos estados de los Estados Unidos en cuanto a los policías matando a ciudadanos afrodescendientes sobre la nada. ¿Qué está ocurriendo aquí en Costa Rica? Imagínese que usted pide datos, estadísticas en este momento en el Poder Judicial de cuánto es la población afrodescendiente en las cárceles y no lo saben. Ve si estamos invisibilizados, completamente invisibilizados, que no se sabe. ¿Por qué? Porque las estadísticas no las reconocen, no existimos. Igual como antes no existían los datos sobre mujeres o sobre desglose por género, y que se tuvo que empezar por ahí. O sea, hay mucho por hacer por visibilizar. Somos sujetos dentro de esta sociedad y no puede ser que dentro de la integralidad de lo global, que ha sido la tónica, que ha sido la estrategia desde la Constitución, de que todos somos iguales, y en esa igualdad nos perdemos los que somos diferentes. Entonces, hacia eso vamos, es una estrategia muchísimo mayor. Y yo no confío que el Poder Judicial nos vaya a dar en este momento un cambio de lo que ha dado. Incluso ha habido análisis en el segundo caso de Cocorí, un análisis donde dice que desde una visión de adulto, sí, pero resulta ser que los que lo están leyendo son niños, y no siempre los adultos que están ahí están haciendo la interpretación de vida. Pero se parte de que como todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, esa falacia, esa mentira, esa hipocresía como sociedad, tenemos que eliminarlo, vernos las caras de verdad, vernos desde una visión de integración, de inclusión, y no es porque seamos resentidos, como nos han dicho. Bueno, nos han dicho de todo, usted no se imagina, desde el ataque nos han denigrado. A mí no me importa. A mí no me importa, las luchas en las cuales cree uno, el Señor lo va a ayudar a uno a sacarlas adelante. Justamente, doña Maureen, era tal vez como para ir cerrando, esos ataques a los que ustedes se han visto expuestas, ustedes han venido defendiendo una posición muy clara, que han venido acuerpando y acompañando diferentes análisis, que ya ha sido también, no solamente es la primera vez, sino que ya, ¿verdad?, ha antecedido una serie de investigaciones alrededor y al respecto del tema de Cocorí. Pero algo que se ha visto y se ha acrecentado mucho, tal vez hoy en día, es eso, el ataque al que ustedes fueron expuestas cuando decidieron retomar este tema, con no solamente insultos, palabras muy fuertes, burlas, ¿verdad?, críticas incluso de personalidades hasta contra la inteligencia. Exactamente. Tal vez, ¿cuál es el mensaje que usted le quiere enviar a la población en general y a todas esas personas que han venido a contradecir la posición de ustedes
a través de una posición radical, a través de una posición llena de odio, llena de intolerancia, que han clamado porque siga viva la cultura, porque siga viva muchas cosas, pero lo están haciendo con un mecanismo que lo que está sembrando es una semilla definitivamente negativa en el resto de personas que está permeando, ¿verdad? Es una defensa de su propia discriminación, de su propio racismo, de su propio sentir. Y cuando usted no tiene argumentos, usted ataca o generaliza. Eso a mí me llama la atención los artículos que han salido. Han salido artículos muy buenos que han dado en El Punto, donde dicen que no tiene nada que ver con la obra, no tiene nada que ver con el autor, y eso es cierto. Estamos abogando por los y las niñas, y eso es el fondo de todo eso. Los y las niñas, para que no estén enfrentados a tener que en las escuelas, sobre todo los niños y niñas afrodescendientes que han tenido que pasar su vida escuchando cómo se burlan de ellos. Y no hace 10 y 20 años, hoy en las escuelas y colegios. Y producto de ello, como resultado de ello, de una sociedad que fue esclavista, de una sociedad donde hubo apartheid, escuchar a todos los importantes pensadores, escritores y consultores y analistas mestizos, hablando de que entonces habría que censurar el Quijote o la Biblia. Por Dios, ¿de qué están hablando? En ningún momento hemos hablado de censura. Yo hubiera esperado, hoy yo estoy conociendo a mucha gente por lo que están escribiendo, y viera que no me está quedando mucha gente, ¿verdad? También le puedo decir, hay algunos y algunas que incluso que me han escrito, donde me dicen y donde me aceptan que es cierto, y que la lucha es correcta, que esa es la que debemos dar, y que continuemos. Y me han dado su nombre y su apellido y me han escrito para darnos ánimos. Y yo les doy las gracias también, y le doy las gracias a los diputados y las diputadas que ayer nos dieron, porque no crea, eso afecta, pero las luchas que hay que darla. Yo la doy por mis hijas, que ya están grandes, gracias a Dios, pero por mis nietos que yo no quiero que se vean enfrentados a tener que leer eso y que les digan Cocorí, porque Cocorí no es un héroe para ellos, como lo podrá ser algunos antihéroes que existen, y yo no quiero que eso siga ocurriendo, e iremos hasta donde haya que llegar. Ojalá que termine esa parte, porque ya le digo, es una estrategia más global. Esa parte ojalá termine ahora en la tercera bala vencida, ¿verdad? Con la justicia que estamos buscando desde hace rato, desde nuestros tribunales y desde nuestras salas de casación. Al menos que ellos entiendan que nosotros también, los afrodescendientes, somos costarricenses. No, muchas gracias de verdad, doña Maureen, por este espacio, por haber podido compartir con nosotros, y definitivamente tenemos que vernos todos con los mismos ojos y aprender que podemos defender respetando la opinión y la participación de los demás. Agradecemos que nos acompañen en un programa más de La Voz Liberacionista todos los martes a partir de las 2:15 de la tarde. Hasta luego.